Empiezo entonces a recuperarme a mí misma también como mujer indígena, porque antes yo negaba. Tenía miedo, no decía que hablaba un idioma o que venía de comunidad o que era trabajadora del hogar, por miedo al rechazo o a la discriminación. Bueno, yo soy una mujer indígena, mi nombre es Julieta Martínez Martínez, soy originaria de San Luis Potosí, hablante de la lengua Tenec o Huasteco, como se conoce en español. Estoy como encargada en la administración del CONOCER, de certificaciones de competencias laborales aquí en la Federación. Generalmente en las comunidades indígenas así es o así era. Somos un total de 12 hermanos, 12. Sí, mitad hombres y mitad mujeres. Entonces realmente éramos bastantes en la casa y pues obviamente las dificultades económicas y de alimento pues era como una situación del día a día. Entonces no había así como que mucha convivencia o mucha, digamos que esa unión familiar. Y aparte también obviamente había violencia, mucha violencia intrafamiliar, de todos los tipos por parte de mi padre, que era muy alcohólico. Por ejemplo, en el tema de violencia era algo muy común y también una situación en donde nadie se metía, como que era ya propio de la comunidad, en donde las mujeres pues obviamente las castigaban a través de golpes, de maltrato y lo podías ver en la calle, lo podías escuchar y nadie intercedía, o sea, era así las cosas. Y creo que para muchas familias también es totalmente normal, era lo que se tenía que vivir, porque en la comunidad pues realmente no ves otro mundo más que lo que tienes ahí mismo y como nunca había salido, pues no había más posibilidad de visualizarte en otro espacio, en otro lugar o con alguna profesión, jamás. Yo migro a la edad de los 11 años, muy pequeña. Y es algo también importante que a veces comparto porque muestra también un poco como la situación que vivimos en las comunidades indígenas de una alta pobreza, de una alta marginación, de esta exclusión también de programas y de esas cuestiones de apoyo, ¿no? Entonces, surge mucho como esta dinámica de contratación de trabajadoras del hogar. Entonces, mi padre negocia como digamos que la relación laboral que iba a tener con esta persona y ya fue como me lleva de mi casa, de mi comunidad y ya de ahí ya nunca volvía a mi casa, a mi comunidad. Bueno, hay muchas mujeres que ya habían empezado a migrar a Nuevo León. Había algunas que regresaban y contaban como la experiencia en la ciudad, de que había trabajo, que se ganaba bien. Y en mi caso, por ejemplo, yo tenía una hermana que ya había migrado aquí a la ciudad y ya estaba trabajando y así. Y pues me dice, no, pues vente para acá, porque también donde estaba con la persona que me llevó desde muy chiquita, pues realmente no percibía un salario. O al menos no me lo estaba dando a mí. Y aparte era también muy cansado el trabajo que se hacía porque era el cuidado, la limpieza y así. Entonces yo ya quería ganarme mi propio dinero, entonces ya con eso pues me vine con mi hermana. Y con la familia con la que estaba casi no hablaba con ellos porque no había como esa relación de plática, de confianza. Eras como la persona que ayuda y así en silencio. Y además de toda la cultura, la educación que nos dan en la comunidad de no preguntar, de solo decir que sí, o no, algo que impactaba mucho era que nos decían que siempre con la mirada hacia abajo, la cabeza agachada, porque se considera como que a los hombres o a las personas de ciudad como alguien importante, como alguien como que merecen respeto y así. Entonces, nosotras como que muy educadas como con una mentalidad de inferioridad y que no podías ir contra eso. Entonces, yo estuve trabajando pues en la casa, aprendiendo, conociendo, también como tratar de tener como esa experiencia. Bueno, en esos momentos pues no tenía otra opción, tenías que quedarte y aguantar los tratos que te daban, el pago que te daban
y la carga de trabajo también que te daban. Entonces no te sientes cómoda estando en un lugar donde siempre te están observando y donde están como viendo qué puedes agarrar y qué no puedes agarrar. Entonces en ese tiempo yo decidí rentar con mis compañeras que venían del pueblo y entrar a trabajar en una fábrica. Y yo con la intención de trabajar menos horas, porque sabemos que en cualquier trabajo, por ejemplo, pues ya son 8 horas o a lo mucho 9 horas y tienes prestaciones y así, hasta que se fractura así como la relación de primas y sobrina que estábamos rentando, y ya no teníamos, yo ya no tenía opción de a dónde ir porque no podía rentar sola, era muy cara la renta. Era una decisión muy difícil para mí porque no quería regresar a casa, sabía lo que implicaba volver a trabajar en casa de quedada, que era perder esa libertad que yo ya estaba disfrutando mucho porque salía los fines, conocí más compañeros del trabajo, me divertía. Entonces, bueno, dije, no me quedó opción. Me pasaron un contacto de un trabajo de quedada, ya fui a entrevista, me quedé, y ya otra vez me fui a encerrar. Era como estar en una cárcel. Bueno, conocí ahí a la señora Flora, que siempre digo su nombre porque ella está de acuerdo y ya lo ha autorizado. Y ahí fue donde estuve como más de 10 años trabajando de quedada. Y bueno, primero entré y luego ya ella me explicó como que las funciones y todo. Y estuve así como que en periodo de prueba, como unos 2 años, y luego ella me ofreció, o más bien me abrió esa posibilidad de estudiar. Ya fuimos juntas a buscar escuelas, conseguimos una y luego ya comencé a estudiar la carrera técnica. Y pues me gustó mucho, saqué muy buenas calificaciones, entonces yo ya le llevaba mis calificaciones, me hizo un aumento por estudiar. Entonces ya yo le enseñaba mis calificaciones y ella decía, sí puedes, y ahí me empecé a dar cuenta que sí podía, porque como que dudaba mucho de mi capacidad para entender, de mi inteligencia o que pudiera yo estar en la escuela. Nada que ver con la imagen de mi madre que toda sumisa, como esperando en silencio, callada, como todo lo contrario, y ella era otra dimensión. Entonces yo decía, ya, yo quiero ser como ella, independiente, autónoma, segura. Me costó muchísimo esa parte de aprender igual que los demás, que el resto del grupo que eran jóvenes alumnos, algunos eran de aquí, algunos también de otros estados, pero que sin duda el español era su idioma materna. Y la otra parte era la discriminación. Aparte de que yo me excluía, también me sentía excluida, de que no quisieran juntarse conmigo, o por ejemplo, el no tener un tema de conversación, por ejemplo, de que hablaban de sus viajes, de su familia, y yo decía, ¿y yo de qué voy a hablar? O sea, de la casa que limpio. Entonces, a mí me daba mucha vergüenza decir que trabajaba en casa, porque había compañeros que pues obviamente tenían como personas trabajadoras en sus casas, y yo decía, ay no, ¿qué van a pensar de mí? O decir que era de comunidad indígena, porque también era algo que yo sentía que era malo, que era negativo. Entonces no decía. Pero ya después de la carrera, cuando ya yo me sentía como que ya sabía el terreno, ahora sí yo ya podía dominar el terreno, ya tenía amigas, amigas, por así decirlo, que había conocido a lo largo de la carrera y que seguían así como que el mismo grupito. Entonces ya me sentía como más respaldada, más segura de mí misma, más inteligente, me sentía como que ya estaba en el nivel que el resto del grupo. Pero sí me costó mucho, desde las exposiciones, desde los resúmenes, las actividades que se tenían que hacer, sí era muy, muy difícil. En este otro espacio con el doctor Doncel, se llama, Juan Doncel, él ya me explica cómo va a ser la beca, me consigue también la beca del 100% en maestría, y pues me explica el proyecto. Y una de las funciones era que iba a ser su asistente de dar clases ahí en la universidad. Entonces
Para mí fue muy así como un extremo al otro de venir a limpiar casa y ahora voy a dar clases. Y ahí inicia mi proceso todavía más de empoderamiento, más como de trabajar esa parte de seguridad de mí misma y de ir poniéndome en otro rol que ya no es de servir, sino en otra posición ahora de tomar decisiones, de dirigir, de coordinar, de toda esa parte. Entonces esa fue como que mi graduación, por así decirlo, de empezar en esta área. No, realmente yo me siento muy satisfecha en la parte personal me siento muy satisfecha. Estoy muy contenta con todo porque no pensé llegar acá, ni pensé llegar a tener estudios, un buen trabajo, no, nunca me imaginé como estar en este espacio público o estar como visible ante otros o ser una influencia para otros o para otras. ¿Qué visualizo en un futuro como organización? Ahí sí quiero que más mujeres tengan mayores oportunidades en el ámbito educativo, mayores oportunidades en el ámbito laboral, que ellas puedan tener buenas condiciones, sobre todo las trabajadoras del hogar, que el trabajo sea digno, que esté bien valorado y que tengan o que reciban buen trato por parte de la familia, de las empleadoras o empleadores y que no abusen del trabajo que ellas hacen, de su persona, de la explotación que surge por estar ahí encerradas las 24 horas, los 7 días a la semana, que sean más como Flora, por ejemplo, que traten de apoyarlas en su desarrollo personal o educativa también, o sea, no solo tenerlas ahí aisladas a su servicio, esclavizadas. Entonces, pensar un poco en esa parte, en ese desarrollo de las mujeres para que también tengan las mismas oportunidades que otras. Esa es como la meta como organización. Tata mimlap kuitol tsikach tu conchal avalyapka yapkit hilkon kalihik el talap hawa tata le kataha tu kanyal aval tata kataha hawa tata kulbetnal an kaali nishi apoyo nishi mimlap chik ashingwital tutolmi kukale adelante yapka walba ukohat aval kutolmi shintiyanel katachihan lucha.